Espero que estén muy bien. Y me agradecería mucho si podemos tener una retroalimentación de que me estén escuchando, por favor. No sé si me hay conectados, por favor, que me escriban. Mándenme algún mensaje para que podamos estar seguros de que podamos eh, vamos a, vamos a iniciar. Vamos a orar. Síguenme orando por mí y yo oro por ustedes. Amén. Amén. Vamos a ver. Padre, te damos gracias por tu misericordia con nosotros en este día, Señor. Te bendecimos. Te agradecemos, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Hoy, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes a poder dar este mensaje, Señor, esta enseñanza, suplicándote, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine, nos muestre qué es lo que tenemos que enseñar y cómo hacerlo, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu unción, Señor, venga sobre mi vida, para que pueda, Señor, traer una enseñanza, Señor, del corazón de Dios, Señor, y darla con libertad, con denuedo, Señor, y darla, Señor, de tal manera que podamos, Señor, entender, Señor, tu voluntad, la voluntad de tu corazón, Señor, sobre esta doctrina, sobre esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que nos ayude, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Siento que se escucha un poco mal, la verdad, les pido una disculpa porque no sé qué sucede. Quisiera poder arreglar el sonido, ¿verdad? Pero permítanme un segundo. Eh, Vamos, un momentito. Dice la hermana Angelita que no se escucha.
Vamos a ver. Espero que me esté escuchando ahí. Por favor, avísenme si lo logran oír bien. Ok, según yo, se está escuchando bien. Pido una disculpa. Por la tardanza, pero tuvimos aquí algunos problemas técnicos. Pero según yo ya estamos listos. Muy bien, vamos a iniciar. Y bien, hoy vamos a empezar un tema nuevo que se llama los 5 ministerios, parte de nuestra doctrina esencial, nuestra doctrina básica. Y yo quisiera que hoy podamos ver sobre lo que la Biblia enseña sobre, sobre esta doctrina, ¿no? Es una doctrina que durante mucho tiempo eh, se ha atacado mucho, ¿no? Y el enemigo se ha opuesto a esta enseñanza. Incluso dentro de la misma iglesia cristiana hay una buena parte que no acepta eh, que el Señor estableció 5 tipos de ministros, ¿no? Y posiblemente en alguna congregación donde usted ha estado, eh, ha recibido alguna enseñanza en contra de esto. Y yo quisiera poner las bases, ¿no? ¿Por qué creemos en esto? ¿Por qué lo enseñamos? ¿Por qué lo ministramos? No es simplemente eh, porque sea una tradición o porque así nos dijeron que tenía que ser, sino que eh, hay suficiente base para, para poderlo creer y poder establecerlo como una doctrina, como una enseñanza para nuestras congregaciones. Entonces, dice Primera de Corintios, Primera de Corintios 2, 4 al 6 dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todo en todo. Entonces, eh, nosotros vemos acá 3 tipos de tres clasificaciones de cosas que Dios hace, ¿no? Eh, por ejemplo, vemos ahí, eh, vemos que el apóstol dice que hay diversidad de dones, ¿sí? Luego dice diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Entonces, los dones son dados por el Espíritu Santo. Los ministerios son dados por el Señor Jesucristo. Y las operaciones son las que hace el Padre, ¿sí? Entonces, nosotros vemos tipos de dones que son de los que hemos enseñado, que son carismas del Espíritu Santo. Son dones del Espíritu Santo. Y en eso hemos enseñado que son 18, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los ministerios que el Señor ha dado? Y eso lo podemos ver en Efesios capítulo 4, versículo 11, que están descritos acá, ¿no? Por cuanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos
y dio dones a los hombres. ¿Cuáles dones? Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces aquí estamos viendo que cuando el Señor ascendió, es decir, cuando descendió a las profundidades del infierno y ascendió de ahí, Él repartió dones, ¿sí? Y designó ministros. Ya no son carismas del Espíritu Santo, sino que son dones que el Cordero dio. Incluso algunas versiones dicen en este pasaje dones en forma de hombre. No solo dones a los hombres, sino que dones en forma de hombre, que es diferente, ¿no? Entonces, estos dones son 5, ¿no? Ya están descritos acá. La Biblia nos manda en Apocalipsis 2, capítulo 2, o le dicen a la iglesia de Éfeso en ese caso, que el Señor conocía su obra, su fatiga, su perseverancia, que no podía soportar a los malos. Y dice, y ha sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Esta iglesia tenía la capacidad de poner a prueba a personas que se decían apóstoles. Mire la capacidad que tenían. Y en este caso había encontrado falsos o mentirosos algunos, pero no significa que todos sean mentirosos, ¿no? Porque para que pueda haber un falso, se necesita que haya un verdadero. Es necesario que haya un verdadero para que podamos entender que hay un falso. Pero está siendo claro. Yo, el ejemplo que les quiero poner es el siguiente. Un segundo. Es que tengo aquí un, un feedback que está raro. Me molesta un poquito, perdón. Entonces, el ejemplo que yo les quería poner era este, ¿no? Para que haya un billete falso, se necesita precisamente que haya uno verdadero. ¿Por qué? Porque el falso es la copia de un verdadero, ¿sí? El origen es el verdadero. No puede existir algo falso si primero no existe lo verdadero, ¿sí? Y este ejemplo es claro porque ¿cómo podemos reconocer un billete falso si no conocemos al billete verdadero? No podemos, ¿sí? Entonces la manera de comparar o la manera de saber cuál es el falso es conociendo primero al verdadero para luego compararlo con el otro que dice ser verdadero, ¿sí? En este caso, yo puse ahí 2 billetes. Yo quisiera que vayan escribiéndome ahí eh, en el Facebook cuál según ustedes es el falso y cuál es el verdadero. A ver, voy leyendo sus respuestas. Perdón, es que estoy leyendo sus mensajes aquí en el celular, entonces me salen aquí algunas cosas. Eh, a ver, por favor, escríbame en el chat cuál sería el falso ahí. ¿El de arriba o el de abajo?
el de arriba. Decimos. Efectivamente, el billete de arriba es el billete que es falso, ¿no? Es evidente, ¿no? ¿Por qué? Porque conocemos bien el falso, el verdadero, ¿sí? No nos pueden engañar, porque el billete verdadero lo hemos conocido, conocemos cuáles son las señales, ¿verdad? De uno verdadero, las líneas estas y las imágenes que se forman. Entonces, eh, este ejemplo nos puede ayudar a entender cuál es un apóstol verdadero y un apóstol falso. Necesitamos ver en la palabra cuáles son las características de un ministro verdadero, para que cuando alguien que diga ser un ministro de Dios, podamos identificarlo, ¿sí? No todo el que dice ser es. Dice la Biblia que van a venir lobos vestidos de ovejas, ¿no? Y dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis, ¿no? ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles son las características, ¿no? De un verdadero ministro de Dios? Pues lo vamos a ver en este tema, ¿no? Hoy no vamos a ver todas, pero vamos a centrarnos en el misterio apostólico y en próximas sesiones veremos los otros 4, ¿no? Entonces, vemos acá que son 5 ministerios. Es muy importante que lo tengamos claro. Son 5 ministerios, llamados ministerios primarios, porque hay otros tipos de ministerios, claro, pero estos son los 5 ministerios descritos en Efesios 4:11, ¿sí? Como una función, que tienen una función administrativa, digámoslo así, de parte de Dios para ejecutar algunas tareas, ¿sí? Entonces, estos ministerios, ¿sí? O diaconías, son dones, pero en forma humana, ¿sí? No es que tengan una persona un don, sino que la persona es el don. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de establecer apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? ¿Cuál es? ¿Con qué fin el Señor Jesucristo los estableció? Y lo dice ahí también, en el mismo pasaje, ¿no? Y Él dio a algunos ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de, es decir, con el propósito de capacitar a los santos. Ok, esa es la función principal. Alguien que dice ser ministro de Dios tiene que tener la capacidad de capacitar a los santos. Tiene que tener esa capacidad. Si no, no es. Hay muchos conferencistas, oradores, gente que da charlas y todo, y qué bonito. Y los hay, ¿no? Pero no precisamente están capacitando. Porque ¿qué es capacitar ahí? Es entrenar a otros. No es solo trasladar un mensaje. Ojo, hay muy buenos comunicadores que trasladan un mensaje, pero no precisamente están haciendo capaces a la gente, sino que las personas a veces siguen en la misma condición espiritual y no logran avanzar, no logran ser mejores, porque nada más están recibiendo información. Pero cuando uno es capacitado, hermano, uno adquiere habilidades nuevas. Entonces yo preguntaría, ¿tú has estado congregado tantos años, 10, 15 años, no sé? ¿Qué habilidades nuevas has adquirido? ¿Cómo has sido capacitado? Porque alguien que es capacitado es porque va a desarrollar una tarea. Ahora, ¿capacitan a quién? A los santos. ¿Quiénes son los santos? En la iglesia tradicional
ponen un prototipo de santos, ¿no? No, hasta estampitas e imágenes hacen. No, los santos es un grupo de personas dentro del cuerpo de Cristo, es decir, no son todos, es un grupo que han alcanzado una estatura y que se están guardando en santidad, ¿sí? Estas son las personas que van a ser capacitadas. ¿Para qué? Para que hagan la obra del ministerio. ¿Quiénes van a hacer la obra del ministerio? Los santos, que han sido capacitados por los 5 ministerios. Y estos santos van a edificar el cuerpo de Cristo. Obviamente los 5 ministerios también, pero ellos van a capacitar a otros para que vayan a hacer esa obra. Los 5 ministerios no van a hacer todo, perdónenme. Eso es imposible pensar que 5 ministerios van a hacer toda la tarea. Eso es imposible, no es humanamente práctico, ¿verdad? Sino que tienen que entrenar a otros. Entonces, un verdadero ministro de Dios capacita a otros para hacer la obra. No es solamente tener un auditorio de personas recibiendo mensajes y sin hacer nada. No, estas personas tienen que ser entrenadas para el día de mañana hacer una tarea. Por ejemplo, en este momento estoy enseñando la doctrina esencial, la doctrina básica del ministerio. ¿Sí? ¿Con qué propósito? Primero, obviamente, que la conozcamos, ¿verdad? Pero el día de mañana usted tiene que ser capacitado para que ya no sea yo el que dé la enseñanza, sino que sea usted el que la traslade a otros. Ese es el objetivo. Si no va a quedar yo 20 años dando la doctrina básica, eso no es posible, no podemos avanzar. Entonces tenemos que delegar el día de mañana. ¿Pero a quién le vamos a delegar? A alguien que ya ha sido entrenado, que ya ha sido capacitado. No simplemente que lo sabe, sino que sabe enseñarlo. Espero estar siendo claro. Hay muchas personas que conocen cosas, pero que no son capaces de poderlas trasladar a los demás. Dicen por ahí que no es lo mismo saber que saber enseñar. Entonces, este módulo no es solo para que tú conozcas la doctrina. Ese es un objetivo. Tenemos que capacitar para que el día de mañana tú traslades la doctrina a otros. Yo no sé si te llama la atención. Tal vez no. Tal vez dices, yo no soy para eso. Entonces no eres de los santos. Tú eres del cuerpo de Cristo. Amén. Precioso cuerpo de Cristo. Pero necesitamos encontrar a los santos. Son aquellos que van a ir a hacer esa obra. Ok. Ese es el propósito. Y le pone después, en el verso 13, un periodo de tiempo en el cual los 5 ministerios descritos acá van a funcionar. Y dice el verso 13, ¿hasta qué? Es decir, cuando esto se cumpla, ya los 5 ministerios ya no son necesarios. Como que le está poniendo un periodo, una vigencia, una fecha de caducidad, digámoslo así, y hasta que, ¿no? Todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, cuando todos lleguemos a la unidad de la fe, los 5 ministerios van a cumplir su objetivo y van a dejar de ser, ¿no? Ya no van a ser necesarios. Pero yo les preguntaría, ¿ya llegamos como cuerpo de Cristo a la unidad de la fe? Quiero que me respondan ahí en el Facebook. ¿Ustedes creen que ya llegamos a la unidad de la fe? Creo que no. Definitivamente no hemos llegado a la unidad de la fe. Ok, ¿qué más? Al conocimiento
pleno del Hijo de Dios. ¿Será que ya llegamos al conocimiento pleno del Hijo de Dios? Yo les pregunto. No lo hemos llegado. Entonces, si no hemos llegado, no se ha cumplido el hasta qué, ¿no? Este es el verso 13. ¿Hasta qué? Entonces siguen vigentes los 5 ministerios. Porque van a estar vigentes hasta que tengamos el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Hoy conocemos en parte al Hijo de Dios, pero no tenemos un conocimiento pleno. El conocimiento pleno es lo que se conoce como epignosis. Hermano, perdón, no tenemos eso todavía. Lo anhelamos, lo buscamos. Pero, mire, hermano, en muchas congregaciones, lamentablemente, yo no quiero juzgar a nadie, delante de Dios se lo digo, pero no hay realmente una búsqueda del conocimiento. Muchos lo rechazan. Entonces nosotros sabemos que estamos ministrados por ministerios genuinos cuando el conocimiento se nos despierta. Y cuando deseamos saber más y más y más y más y más, entonces nos enseña algo y queremos saber más sobre eso. Entonces estamos siendo ministrados bajo esta unción quíntuple, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Entonces no solamente es unidad de la fe, sino conocimiento pleno y además a la condición de un hombre maduro. ¿Será que la iglesia de Cristo ya está madura? ¿Ya está preparada? Lo dudo. Aún creo que hay mucho por hacer. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces Cristo es nuestro parámetro. Cristo es la meta a la cual nosotros tenemos que alcanzar. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro propósito tienen los 5 ministerios? El verso 14. Para que ya no seamos niños. A ver, permítanme. Ya no seamos niños. No está hablando de una edad cronológica, ¿sí? Está hablando de una edad espiritual, ¿sí? Porque pueden haber personas de, no sé, 60 años que físicamente son adultos, pero pueden ser niños espirituales. Entonces, lo que tiene que llevar los 5 ministerios al cuerpo de Cristo es alcanzar una madurez espiritual para que ya no seamos niños. ¿Cómo son los niños? Los niños son sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Entonces, un niño se puede mover fácilmente, anda de arriba para abajo, de doctrina en doctrina, de iglesia en iglesia, de enseñanza en enseñanza, tomando de todo un poquito, y se mueve fácilmente. El día de mañana viene una nueva enseñanza, una nueva doctrina, una nueva moda, y se van con la moda. Las olas van y vienen, ¿sí? ¿Cómo son las olas? Las olas, los que hemos ido al mar, vienen, regresan, van, vuelven a venir. Así son las olas. Entonces, las olas son movimientos del mundo que se llevan a muchos y traen, andan moviendo a la gente. Son inestables. Entonces, muchas personas se dejan llevar por vientos de doctrina y que salen por muchos, por la astucia de hombres y por las artimañas engañosas del error. Entonces hay muchas doctrinas, hermanos, que son negativas, que no son buenas. Pero ¿cómo vamos a saber qué es una doctrina buena y una doctrina mala? Muchas personas dicen que quieren encontrar una iglesia que tenga sana doctrina. Ok, eso está bien, ¿no? Pero primero es, ¿cómo sabes que es una sana doctrina? ¿Cómo la definimos?
todos van a decir que tienen sana doctrina. A la iglesia que usted vaya, le van a decir, aquí tenemos sana doctrina. Bueno, habría que ver. Esa es la función de los 5 ministerios. Que tú sepas identificar qué vientos de doctrina, no te muevas, ¿no? Porque ha sido fundamentado. Bien, sigamos. Entonces, bien, Juan capítulo 14, versículo 12 dice, en verdad os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores que estas hará, porque voy al Padre. Entonces yo te pregunto, ¿cómo vamos a hacer, uno, las obras que él hizo? Y mayores. ¿Cómo? Necesitamos la ayuda de estos 5 ministerios, a través del Espíritu Santo, obviamente, para poderla realizar, ¿sí? De tal manera que si el Señor evangelizó, pastoreó, fue enviado, profetizó, ¿verdad? Enseñó, ¿no? Entonces Dios va a levantar también ministros que hagan esa tarea en el cuerpo y capaciten para que también otros sean enviados, capacitados, sean enseñados, que también profeticen, ¿no? Es todo guiado por el Espíritu Santo, hermano. Esto no es obra de hombres, sino que es guiado por el Espíritu Santo por medio de estas 5 funciones. Entonces yo quisiera que vayamos ya en materia en el ministerio apostólico. Este ministerio, muchas personas se confunden aún hoy en día, porque dicen que ya no hay, otros dicen que solo fueron 12, otros dicen que todos son falsos. Hay que ver qué dice la palabra. Mire, ¿qué significa un apóstol? No es un título, hermano, ¿no? Sino que lo que tiene el significado de esa palabra es una palabra de origen griego que significa apóstolos, que significa uno que es enviado. En esencia, apóstol es alguien que es enviado. ¿Sí? Y mensajero. Ese viene de una palabra que es apostelo, que significa enviar para un servicio. Entonces, se envía, pero con un propósito de servir. Lleva una comisión de parte de Dios. Eso significa ser un apóstol. Mire, entonces, el ministerio apostólico es una persona que ha sido enviada para llevar una comisión, un mensaje, un servicio al pueblo de Dios. Es una persona que no le importa, hermano, incluso sufrir o morir en caso, si fuera necesario, ¿verdad?, para cumplir su llamamiento. Mire, leamos Hechos 20:22, mire lo que dicen estos apóstoles. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio. ¿Cuál ministerio? El apostólico. El que está hablando ahí es Pablo, que recibí al Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces el apóstol ahí está diciendo, yo, mi vida, si es necesario, la entrego, pero quiero cumplir con el ministerio. Entonces es un apóstol, es una persona que también está dispuesta, ¿no?, que no le importaría morir a causa del Evangelio. Mire, Hechos 19, 4, 19 y 20. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgáis si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Entonces, un ministerio apostólico genuino no se rinde, hermano, ante las presiones y no calla lo que ha visto y oído de Dios. Es un ministerio, hermano, que se mantiene firme. No se deja llevar por la corriente del mundo, del sistema, ¿no? De la política. Y tiene que decir, aunque le cueste, incluso aunque le cueste el que la gente lo siga, lo que ha visto y ha oído de parte de Dios. Bien, entonces, hay confusión en gran parte del cuerpo de Cristo, hermanos, porque no han recibido una enseñanza apropiada acerca del ministerio apostólico. Nosotros podemos ver en la Biblia que hay apóstoles enviados por el Padre, hay otros enviados por el Hijo y hay otros enviados por el Espíritu Santo. Son diferentes tipos, no es el mismo, es la misma función, pero cambia quién envió, ¿sí? Entonces hay apóstoles del Padre, apóstoles del Hijo y apóstoles del Espíritu Santo. Ahora veamos entonces, ¿quiénes son los apóstoles? ¿Quién es el apóstol del Padre? ¿Sí? Aquí no ponemos apóstoles porque el apóstol del Padre solo es uno y es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos míos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Ahora yo quiero preguntar, apóstol significa enviado, ¿sí? Entonces alguien lo envió. ¿Quién envió al Cordero? ¿Quién envió a Cristo? Yo quiero que me respondan ahí en el Face. Es obvio, ¿verdad? El Hijo fue enviado por el Padre. Entonces, Jesús es el apóstol del Padre. Muchos dicen, solo hubieron 12 apóstoles. Mentira. Porque, entonces, ¿Jesús qué es? Sí dice ahí que es apóstol. Entonces ahí son 13. ¿O no? Lo que tenemos que identificar es qué tipo de apóstol es. ¿Sí? Jesús es el apóstol del Padre y solo es uno. Pero el Espíritu Santo también es un apóstol. Porque él dice, yo les enviaré al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no se vino bajo la orden del Padre. Entonces, tiene que haber otro tipo de apóstoles, que son los apóstoles del Hijo o apóstoles del Cordero. Estos apóstoles están descritos en la palabra en Mateo capítulo 10, versículo 2 al 4. Los podemos ver y los nombres de los 12 apóstoles son, ¿12 apóstoles de qué? Del Cordero. Son estos. Primero Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Bartolomé y Felipe, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita, y Judas el Iscariote, el que le entregó. Entonces son los 12 apóstoles llamados del Cordero. Es un tipo diferente de apóstoles. Ya no fueron enviados por el Padre, sino que son enviados por el Cordero, por el Hijo, por Jesús. Pues. Ahora, si hay apóstol del Padre, apóstol del Hijo, tiene que haber precisamente un apóstol del Espíritu Santo, ¿verdad? Estos apóstoles del Espíritu Santo son los apóstoles que hoy en día conocemos. ¿Sí? Son después que el Cordero se fue,
que el Hijo se fue, todos los que son después de los 12 son llamados apóstoles del Espíritu Santo, entre los cuales podemos encontrar algunos, no, aquí no son todos, solo puse algunos ejemplos. Bernabé en Hechos 14:4, Pablo también en Hechos 14:4, Silas en 1 Tesalonicenses 1:1 y 2:6, y Timoteo también en 1 Tesalonicenses 1 y 2:6. Son algunos, pero hay más. Solo puse ahí 4. Pero vemos también a Apolos, ¿no? Vemos también a otro apóstol llamado a Apolos, ya lo mencioné, ¿verdad? Y así podemos ver una lista, o sea, por ejemplo, Matías es considerado apóstol del Cordero, porque sustituye al apóstol Pablo, al apóstol Judas, que traicionó al Señor Jesucristo, y no podía quedar ese lugar vacante. Entonces llaman a Matías para ser llamado un apóstol del Cordero. Entonces todos aquellos que son después de la muerte, de la ascensión del Señor Jesucristo, son apóstoles del Espíritu Santo, incluidos los que hoy en día sí son apóstoles, ¿sí? Los apóstoles que hoy nos acompañan son apóstoles del Espíritu Santo. Los nombró el Señor Jesucristo, claro, pero son del Espíritu Santo. Entonces, sigamos. Entonces es necesario que veamos entonces ahora cuáles son las funciones o los trabajos o lo que tiene que hacer un apóstol. No es simplemente poner que se ponga un título, sino que hay que ver qué trabajo hace. Para poder definir un apóstol verdadero, un apóstol falso, necesitamos ver si está cumpliendo con alguna de estas funciones, ¿verdad? Una de las funciones principales del ministerio apostólico, y yo le diría exclusiva del ministerio apostólico, es establecer doctrina, sentar doctrina. Leamos Hechos 2, 41 y 42. Dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, estas enseñanzas de estos apóstoles eran doctrinas que en este caso eran los 12, los habían establecido, y en la congregación las enseñaban. Ya no eran las enseñanzas de Cristo, sino eran las enseñanzas de los apóstoles, obviamente basadas en las enseñanzas de Cristo, pero eran enseñanzas de ellos. Eran doctrinas que habían sido establecidas por estos apóstoles. El caso más claro que nosotros podemos ver es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en todas sus epístolas establece doctrinas fundamentales, enseñanzas que todas las congregaciones deberíamos tener y conocer para los gentiles. Porque el apóstol Pablo ministraba a los gentiles. Y los apóstoles del Cordero se quedaron en Jerusalén para enseñar a los judíos. No eran precisamente las mismas enseñanzas o los mismos mandamientos, eran diferentes, porque eran diferentes grupos culturales. Mire, Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento
de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Entonces, Cristo la piedra angular, y sobre esa roca, sobre esa piedra, los apóstoles establecen fundamentos, doctrinas, enseñanzas sobre las cuales debemos nosotros avanzar. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, no soy en la doctrina del velo, ¿sí? Hace poco llegaron unas chicas a la congregación que no son parte de la congregación, pero nos visitaron, y de pronto pidieron a mi esposa con su velo, ¿no? Para orar, ¿no? Y le preguntaron, ¿por qué ustedes usan un velo? Es evidente que en la congregación donde ellas están no tienen esa doctrina. Para nosotros, como Ebenezer, es una doctrina, es una enseñanza, es un fundamento que tenemos, ¿sí? O sea, todas las congregaciones que pertenecen a la red apostólica de Ebenezer, tenemos que tener esa enseñanza, ¿sí? Entonces ya mi esposa brevemente les explicó ahí un resumen de esa doctrina. No se puede hacer en 5 minutos. Tiene que tomarse un poquito más de tiempo para trasladarla. Pero trató de trasladarles en pocos minutos esa enseñanza. ¿Por qué? Porque ellos no lo practican así. Porque es otra doctrina. No tienen esa doctrina. Ahora, ¿quién estableció esa doctrina? El apóstol Pablo. Está escrito en la palabra que la mujer que ora profetiza sin un velo deshonra su cabeza. Y dice por qué lo tiene que usar. Entonces hay toda una enseñanza apostólica derivada de ahí. Estoy dando un ejemplo, ¿no? De una doctrina apostólica. El Señor Jesucristo no enseñó el velo. Lo estableció el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Claro. Obviamente, este fundamento tiene, o sea, está establecido en la roca, pues no se sale de ahí, pues. Entonces, sigamos. Otra función apostólica es la de cubrir, dar cobertura espiritual. Mateo 8:8 vemos que el centurión le dice al Señor, le dice, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Entonces, ¿por qué no permitió el centurión que lo visitara? Si a ti Jesús te dice, yo voy a tu casa, no, pues no quiero que venga a mi casa, claro. Pero el centurión no quiso. ¿Por qué? Porque había una costumbre en aquellos tiempos que cualquiera que entraba a una casa quedaba bajo cobertura, protección y autoridad del dueño de esa casa. O pues sí, o del jefe de esa casa, ¿no? Entonces el centurión le dijo, yo no soy digno que entres bajo mi cobertura. No, yo quiero entrar bajo la tuya. Y entonces el Señor le sorprendió la fe de aquel hombre, porque entendió que Jesús era más grande que él. Entonces, cuando uno entra a una casa, está entrando bajo una cobertura. Eso es obvio, ¿verdad? Estamos fuera de la casa, estamos sin la cobertura que la casa nos da, ¿sí? Entonces, el apóstol establece una casa apostólica, que es un ministerio, pues es una misión, digámoslo así, que alberga bajo su cobertura a otras iglesias, a congregaciones, bajo una misma casa espiritual, ¿sí?
Y las congregaciones son casas espirituales que albergan ovejas, ¿no? Entonces el apóstol tiene la potestad de cubrir a pastores y poderlos pastorear, ¿no? Y poderlos dirigir, pero ya no como ovejitas, sino como líderes, ¿no? Como cabezas de una casa espiritual. Entonces, es importante que nosotros nos metamos bajo esa cobertura apostólica para que podamos recibir esta enseñanza que hablábamos en Efesios capítulo 2:20. Si una persona no entra a esa casa, no va a aceptar la doctrina apostólica, por más que lo quiera. Tiene que entrar bajo esa cobertura espiritual para poder asimilar lo que esa casa tiene. Mire, Isaías 58:6-7 dice: ¿no es este el ayuno que yo escogí? Está hablando Dios. Dios escogió un ayuno. ¿Y qué es? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper todo yugo. No es que tú partas tu pan con el hambriento, oiga, y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras. Entonces está hablando acá de recibir en casa a los que no tienen casa y de cubrir a los desnudos. Esto tiene una aplicación literal, obviamente, ¿sí? Que es, pues, beneficencia pública, ¿no? Eh, Llevarle una torta a la gente en la calle o poder compartir algún alimento con algún necesitado, darle refugio a una persona, claro, ¿sí? Pero tiene una eh, interpretación también espiritual. Está hablando de darle, de recibir en una casa espiritual a aquellos que no tienen una casa espiritual. Y darles cobertura espiritual a los desnudos. Entonces, hay hijos de Dios desnudos. Hay iglesias desnudas. Ah, ¿cómo, hermano Josué? ¿Por qué dice que hay iglesias? Porque lo dice la Biblia. Es, Apocalipsis, quiero que me acompañe ese versículo, no lo puse ahí, perdón, pero yo sé que usted tiene su Biblia ahí. Acompáñenme, por favor, vamos a leer Apocalipsis capítulo 3. En las 7 iglesias hay una que se llamaba la Odisea, ¿sí? Vamos a leer Apocalipsis 3. No me acuerdo en qué pasaje está. Esto está en 3:17. Está hablando una iglesia, ¿sí? Y dice: porque dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo de nada necesidad. Y no sabes que eres, o sea, eres una iglesia miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. De hecho, son 5 cosas que carece esta iglesia, ¿sí? Miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo, ¿sí? 5 cosas que le dan 5 ministerios. Entonces, esta congregación no reconocía 5 cosas que le hacían falta. Es una iglesia desnuda, una iglesia sin cobertura. Entonces, el apóstol tiene esa delegación de parte de Dios de cubrir a los desnudos, ¿sí? Pero ellos no sabían que necesitaban. Ellos pensaban que estaban bien. Dicen, de nada tengo necesidad. Ellos pensaban que estaban bien,
pero eran desnudos espirituales. Entonces, el ministerio apostólico tiene esa función de cubrir ministros y cubrir iglesias. Darles un techo, pero al darles techo, pues también implica darles comida, ¿sí? Darles palabra, de tal manera que esta palabra sirva para llevar a todas las congregaciones. Es algo muy hermoso, ¿no? Sigamos. Otra característica que tiene el ministerio apostólico es que tiene la función de enviar, ¿sí? Leamos Hechos 13, 1 al 13. En la iglesia que estaba en Antioquía habían profetas y maestros: Bernabé, Simón hijo de Nigas, Lucio de Cyrene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor en Naam, el Espíritu Santo dijo, ¿cómo dijo? ¿Cómo? ¿Cómo dijo el Espíritu Santo? ¿Apareció o qué? No, sino que por medio de los dones de profecía dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Pablo y Bernabé fueron enviados. Entonces, una de las funciones del ministerio apostólico es que envía gente a qué? A hacer la obra de Dios. Envía siervos, ministros a hacer la obra de Dios, es decir, los manda a otros lugares. Y ese enviar lleva una impartición de autoridad para hacer una tarea. Lleva unas cartas espirituales para que cuando aquella persona se plante en aquel lugar y fue enviado, las potestades espirituales de aquel lugar reconozcan que han sido enviados. Eso lo podemos ver, hermano. Hay muchos ejemplos acerca de eso. Pero el que yo siempre uso es uno que está en Hechos, que habla sobre los hijos de un sumo sacerdote que andaban haciendo exorcismos ambulantes, ¿no? Ahorita les doy el pasaje. Hechos 19. Acompáñenme ahí en su Biblia a Hechos, capítulo 19, versículo 13. Dice, voy a ver si se lo puedo poner aquí de una vez. Hechos, capítulo 19, versículo 13. Permítame un segundito. Ok. Ya espero que se estén leyendo ahí. Hechos capítulo 13, perdón, Hechos capítulo 19, versículo 13. Dice, pero también algunos de los judíos, oiga, exorcistas ambulantes. ¿Qué es un exorcista ambulante? Un exorcista en esa época, y ahora también, son personas que los contrataban
para expulsar demonios. Habían aprendido algunas fórmulas o cosas y andaban de pueblo en pueblo echando fuera demonios. Pero ellos vivían de eso, era su profesión, cobraban, ¿no? Entonces dice, trataron de invocar el nombre de Jesús. Trataron, es decir, no podían. Lo intentaron, pero no pudieron. ¿Por qué no pudieron? El nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. Entonces, ellos habían visto que otros así expulsaban demonios. Entonces dijeron, no, entonces así se hace y voy a andar de pueblo en pueblo buscando endemoniados para liberarlos y cobrarles un dinero. Pero les decía, os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. Y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero un espíritu malo respondió. Es decir, entonces los espíritus malos hablan. O sea, que están metidos en un cuerpo y hablan por medio de la persona. Y les dijo, a Jesús conozco. Sí, claro, Jesús es el jefe. ¿Sí? Eso lo vemos también cuando van con el gadareno y les dice, reconocieron quién era Jesús. Pero mire, y sé quién es Pablo. Mire cómo el Espíritu conocía a Pablo. Pregunto, ¿cómo conocía a Pablo? ¿Quién se lo presentó? ¿Cómo se enteró el Espíritu que había un ministro de Dios llamado Pablo? Porque este Pablo, ministro, había sido enviado a hacer una obra. Y entonces en el mundo espiritual de las tinieblas se le reconocía y se sabía quién era. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Es decir, ¿ustedes quién los mandó? ¿Ustedes quién les dijo que vinieran a hacer esto? ¿Quién los delegó? ¿Quién los envió? Ustedes no tienen permiso de hacer esto. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó contra ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Les dio una paliza porque ellos no tenían autoridad para hacer aquella tarea. No habían sido enviados. Pero lo que yo quiero remarcar aquí es que el espíritu malo sí reconocía quién era Pablo, porque tenía las credenciales de un apóstol, porque había sido enviado a hacer aquella tarea. Entonces el apóstol tiene una facultad de enviar ministros de parte de Dios, claro, de parte del Espíritu Santo, para determinada región, determinado lugar, hacer una obra ministerial. Y las potestades de aquel lugar reconocen al que fue enviado. Y reconocen que aquel territorio le fue entregado al enviado. Pero a uno que no ha sido enviado, perdón, ni caso le van a hacer. Es más, lo van a desnudar. Eso significa que ellos terminaron desnudos porque estaban desnudos por dentro. No tenían cobertura. No tenían una autoridad que los cubriera. Por eso los hizo pedazos. Entonces hay hijos de Dios queriendo expulsar demonios sin autoridad, sin cobertura. Entonces los que expulsan demonios, hermanos, porque tienen una cobertura espiritual y tienen la autoridad para ir a echar fuera a esos demonios. Bien, sigamos. Bien. Entonces, estos son
algunas de las funciones que tiene que tener un apóstol verdadero. Permítanme. Sentar o establecer doctrina, ¿sí? Son enseñanzas apostólicas que en todas las congregaciones deberíamos cumplir, ¿sí? Y quiero hacer una aclaración acá. Cuando el apóstol Pablo dice que le prohíbe a la mujer hablar, esa palabra cuando dice hablar, es la misma palabra que se utiliza acá para establecer o sentar doctrina. Lo que el apóstol está diciendo ahí es, yo le prohíbo a la mujer sentar o establecer doctrina. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No está diciendo que las mujeres no hablen. Entonces tampoco podrían hablar para profetizar, ni para orar. No, lo que el apóstol está negándole a la mujer es el sentar o establecer doctrina. Pero sí puede enseñar doctrina, claro. Sí puede evangelizar. Sí puede profetizar. Sí puede ministrar o pastorear, claro. Lo que no puede hacer la mujer es sentar o establecer una doctrina. Es una función exclusiva del ministerio apostólico. De hecho, un pastor, aunque sea hombre, no puede sentar una doctrina. Ni un maestro, ni un profeta, ni un evangelista. Ellos tienen que traer esa enseñanza a los pies de un apóstol. Y el apóstol considerará si la establece o no. Claro. Yo creo que Dios le puede revelar a otro ministro una doctrina, claro. Pero lo que tiene que hacer este ministro es traerla al apóstol. Y decirle, mira apóstol, Dios me mostró esto. Y el apóstol sabrá si la establece para el ministerio o no. Otra función, cubrir. Ya explicamos qué significa cubrir y enviar. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Solo hemos cubierto el ministerio apostólico y la verdad solo le dimos una repasadita. No podemos ahondar sobre él en una hora. Pero vimos algunas cosas básicas para poder ver quién es un apóstol verdadero y quién es un apóstol falso. En las próximas sesiones vamos a ver los otros 4 ministerios. Quisiera terminar dando la oportunidad de a quien quiera preguntar algo, comentar por medio de Facebook. Quisiera saber si hay alguien que tiene alguna duda. Lo puede hacer de esta manera o me manda un WhatsApp. También, si tiene mi WhatsApp personal, mándenme cuál es su duda, de tal manera que podamos, con la ayuda de Dios, pues ayudarle. Y si no la sabemos, pues investigamos, ¿no? Vamos a dar un momentito. Si no, vamos a orar y vamos a finalizar. No veo que hayan preguntas. Muy bien. Entonces, oremos y peleamosle a Dios su ayuda para poder asimilar las enseñanzas y que podamos no solo conocer la palabra, sino que podamos el día de mañana compartirla con otros, ¿sí? Eso es capacitar a los santos. No es que los santos sepan, sino que los santos sean capaces de que el día de mañana tú que estás escuchando esa enseñanza lo puedas hacer más, enseñar a otros discípulos. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta enseñanza apostólica, Señor.
por esta doctrina apostólica, Señor, que tú nos has enseñado, nos has regalado, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes a entenderla, Señor, a vivirla, a disfrutarla, Señor. Y que estos ministerios, estos 5 ministerios, Señor, fluyan en nosotros, Señor, y que podamos ser, Señor, bendecidos y capacitados, Señor, para hacer la obra del ministerio, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo a tus hijos, a tu pueblo, Señor, que se reúne para poder, Señor, aprender de ti, Señor, por medio de mi boca. En el nombre precioso de Jesús, bendícelos, ayúdanos, Señor, y guárdalos. Amén y amén. Nos vamos a despedir y no sin antes mandarles un abrazo y decirles que mañana tenemos oración por medio del Zoom. Vamos a estar pidiendo por las necesidades de los hermanos. Y el sábado, el domingo, tenemos nuestra reunión en Casablanca, Belisario Domínguez 88B, a las 10 de la mañana. Los esperamos, los que puedan ir. Y el sábado hay reunión con las mujeres. Entonces, por favor, pónganse de acuerdo con mi esposa para ver cómo se va a realizar. Bendiciones y nos vemos.